gusto saludarlos en esta hermosa mañana del domingo de resurrección. La verdad es que estoy muy feliz, me emocioné mucho viendo a los pastorcitos de Plan Familiar. Un saludo a ellos, gracias por su compartimiento, buena palabra y se ven preciosos, la verdad, y están chavitos. Qué bendición también empezar lo más hermoso de esta vida, que es el matrimonio joven, joven, eso es una bendición. Y bueno, pues hoy, domingo de resurrección, ciertamente es un día en el que debemos de celebrar pues todo, realmente debemos de celebrar todo, porque el domingo de resurrección fue lo que determinó el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto donde tenemos vida eterna, donde tenemos y adquirimos derechos en todos los aspectos de nuestra vida. Adquirimos el derecho de tener vida eterna porque adquirimos el derecho de tener perdón de pecados. Luego entonces, si tenemos el derecho a tener el perdón de pecados, entonces tenemos eso por consecuencia, nos da el derecho de ser santos. Por eso les he dicho que cuando la Biblia dice santos y menciona a todos los santos, se está refiriendo a nosotros, los que creemos en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Creemos en Jesucristo que Él verdaderamente vino a este mundo, a esta vida, a dar su vida por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y eso nos da el derecho de ser santos. Entonces, somos santos. Luego entonces, por consecuencia, al ser santos, tenemos derecho a todas las cosas buenas que Dios ha creado. Por eso la Biblia dice que si nos dio la vida de su Hijo, si dio la vida de su Hijo por todos nosotros, ¿cuánto más no nos dará juntamente con ella todas las cosas? Dio la vida de su Hijo amado, del único Hijo que tenía en ese momento. Recuerda que Jesucristo, antes de morir y resucitar, era el unigénito de Dios, que quiere decir único génito de Dios, único gen de Dios. Pero después de su muerte y de su resurrección, todos los que creímos en Él, todos los que hemos creído y creemos en Él como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, que vino a morir por todos nosotros, nos convertimos también en génitos de Dios, y por eso después, ahí en el Nuevo Testamento, Dios ya no lo nombra como el unigénito, sino pasa a ser el primogénito, es decir, el primero de todos los demás génitos, que volvemos a nacer en el Espíritu, que volvemos a nacer por la fe en Jesucristo, porque recibimos ese derecho. Cristo vino a darnos ese derecho de volver a nacer. Y ese volver a nacer en realidad también es una resurrección de nosotros para vida eterna. Pero repito, también es el nacer como hijos de Dios, que nos da todos los derechos que también Jesucristo tuvo y tiene en el cielo. Tuvo aquí en la tierra y tiene en el cielo. Estoy hablando cosas del muy alto cielo, estoy hablando cosas sobrenaturales, estoy hablando cosas poderosas, porque Dios es nuestro Dios del tercer cielo, que es el cielo más alto, es nuestro Dios sobrenatural y es nuestro Dios poderoso. Y como hijos, nosotros, por Cristo Jesús, recibimos el derecho de ser hechos hijos de Dios y luego entonces coherederos de Jesucristo, donde recibimos absolutamente todo. El problema es el que entendamos eso. El problema es el cambio de creencias, de lo que hemos tenido durante muchísimos años, tus creencias que has arrastrado, por dónde naciste, por quiénes fueron tus papás,
por la cultura de tu país, la religión oficial en tu país o la fe, las creencias de tu país, todas esas circunstancias crearon unos modelos mentales en ti, crearon un sistema de creencias, crearon tu fe, tu doctrina, tu fe, y eso es lo que hay que cambiar y trabajar y renovar y transformar para luego entonces poder usar la mente de Cristo, o sea, empezar a usar la mente de Cristo como Él la usaba y poder vivir y disfrutar todo lo que recibimos por derecho a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es impresionante, es sublime, es celestial. Entender esto es vital, vital para que verdaderamente tu vida tenga esa transformación por medio de la renovación del nuevo nacimiento y el entendimiento de lo que esto significa. Por eso la Biblia dice que hay santos en luz y santos en tinieblas, porque hay muchos santos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, pero siguen en tinieblas. ¿Por qué? Porque siguen pensando como siempre han pensado. Siguen teniendo la doctrina religiosa que siempre han tenido. Pero los santos en luz son aquellos a los que por el entendimiento les empieza a resplandecer la luz del Evangelio. No solo el Evangelio, sino la luz del Evangelio, y estos santos en luz son los que empiezan a disfrutar la coherencia y herencia que Dios nos ha dado porque Cristo nos otorgó ese derecho. Y hoy quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar de lo que es la resurrección de Cristo y de por qué Jesucristo quita el pecado del mundo. ¿Por qué Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿De acuerdo? Eso es lo que, porque es bien importante entender esto. La fe viene por el oír y el entender la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios y por entender la palabra de Dios. Dice la palabra que es pues la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos dice, es pues la fe por el oír. Y luego dice, y el oír por la palabra de Dios. O sea, es como si dijera, es pues la fe por el oír, pero el oír la palabra de Dios. O sea, no nada más se trata de oír, sino de oír la verdadera y correcta palabra de Dios. Por eso Pedro dice, desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcas en tu salvación. Tú no puedes crecer en tu salvación si toda la vida has oído palabra de Dios adulterada por los religiosismos de los hombres, por las conveniencias, por el poder, por el dominio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso siempre ha existido. De hecho, por eso fue que los mismos judíos, el mismo episcopado judío, el mismo Sanedrín judío, que casi es lo mismo, caviló la muerte de Jesucristo porque él estaba afectando sus intereses personales, sus intereses sociales, sus intereses de poder, sus intereses económicos también, ¿no? Por eso Caifás quería que lo mataran en ese momento en lugar de que les cerrara Roma, les cerrara el templo, porque eran las fiestas de las Pascuas y era un día que era muy importante para el Sanedrín, para los fariseos, todos los sacerdotes judíos. Entonces, tenemos que entender, si nosotros logramos entender por qué Jesucristo quita el pecado del mundo, te va a ser muy fácil creerlo a ti. Tú no puedes creer algo que no entienden. Hay algunas iglesias muy religiosas que te dicen, es que la palabra de Dios no se debe de entender. Eso lo hace el humanismo. Los humanistas siempre quieren encontrarle lógica a todo. Y la palabra de Dios no tienes que encontrarle la lógica a la palabra de Dios. Tienes que tenerle una fe ciega a la palabra de Dios, pero no hay fe ciega. Eso es una mentira del mal en la iglesia. No hay fe ciega.
porque Dios dice exactamente lo contrario, que la fe debe ver lo que estás creyendo. Así dice la palabra, no se aparten tus ojos de mis palabras, o sea, ve con tus ojos mis palabras, habla de visión, habla de visualizar, como le ha llamado el mundo. Visualiza que ya lo tienes y lo tendrás. Eso es bíblico, eso no lo inventó ningún filósofo humano, no, eso es bíblico. Es lo que Dios dijo, visualiza que ya lo tienes y lo tendrás. Cree que ya lo tienes y te será hecho, se te dará. Entonces, lo cierto es que sin entendimiento no hay fe. Por eso, si tú vas a la palabra, fíjate bien lo importante que es esto. Vamos a segunda a los Corintios 4:4 y por eso quiero compartir este versículo hoy. Segunda de Corintios 4:4, bueno, me fui a mis notas, pero dice, en los cuales del Dios de este siglo, si mal no recuerdo, en los cuales el Dios de este siglo, y está hablando de quién, de Satanás, ¿verdad? De Satanás, el Dios de este siglo, y no habla de tiempo, sino siglo significa mundo o era, que bueno, se puede referir a tiempo, pero una era es un momento, un tiempo y un lugar, una era, un tiempo, un lugar, eso es un siglo, y no de 100 años, sino el siglo, el Dios de este siglo, por lo cual el Dios de este siglo, ¿verdad? Cega, en los cuales el Dios de este siglo, ahora fíjate bien, ¿por qué Satanás es el Dios de este siglo? Porque Adán lo hizo el Dios de este siglo, y esto es parte del mensaje. ¿Por qué Adán Dios lo hizo Dios de este siglo? Porque Adán era antes el Dios de este siglo. Adán era el Dios de este mundo. Fíjate bien, dije que Adán era el Dios de este mundo. No dije que era Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Adán era el Dios de este siglo, de este mundo, de este planeta, de esta tierra. Y eso se lo cedió Dios, que es Dios. Eso se lo cedió Dios cuando crea la tierra y le dice, tú señoréala, tú vas a ser el Señor. ¿Qué es Cristo? El Señor de señores. Cristo es el Señor de señores. Cristo es el Señor. Si yo digo Cristo es mi Señor, es porque yo estoy comprometido a ver a Cristo como mi Señor, mi Rey, y a obedecerlo en todo. Eso es hacer Señor a alguien. Tu papá, para los que son menores de edad, deben de entender que su Señor es su papá y tienen que obedecer en todo a su papá. Y en ese orden, Dios va a hablarles a ustedes a través de su papá y también de su mamá cuando no esté papá, porque anda trabajando o no esté por cualquier situación. Tú haces Señor de tu vida a quien tú obedeces. Cuando cuando Adán obedeció a Satanás, Adán dejó de hacer a Dios, su Señor, e hizo a Satanás su Señor. Lo hizo Dios de este siglo. Por eso Satanás pudo maldecir la tierra y por eso existe el mal en la tierra. Antes no existía. Antes no existían los animales salvajes, no existían los animales venenosos, ponzoñosos, con aguijones, y Dios se lo dice a Adán, por tu causa ahora la tierra será maldita, espinos y cardos te dará. Ahí está mencionando todos los colmillos y aguijones ponzoñosos y venenosos, las plantas, espinas con veneno, todo eso lo hizo Satanás porque Adán causó eso. Por eso Dios le dijo a Adán, por tu causa la tierra será ahora maldita. ¿Por quién? Pues por Satanás. Todo esto tenemos que entenderlo para entender la espiritualidad y el efecto y causa, el porqué y el para qué de todas las cosas en la palabra del Señor.
Entonces, dice aquí, otra vez, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate bien, ¿a qué se dedica Satanás? Esta es la prioridad de Satanás. Y tú tienes que entenderlo porque cuando tú entiendes cuál es la prioridad de Satanás, luego entonces tú puedes trabajar en contra de la prioridad de Satanás en tu vida. ¿Cuál es la prioridad de Satanás en la vida de la gente? Cegar el entendimiento. Dice ahí de los incrédulos. Incrédulo no significa inconverso. Hay muchos convertidos a la salvación que han nacido, pero son incrédulos de algunas cosas de la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia quiere decir inconversos, habla de los que no se han convertido en hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se han convertido en hijos, como dice Juan 1, 12 y 13, porque no han nacido de Dios, como dice Juan 1, 12 y 13. No se han convertido en hijos de Dios. Ahí dice que los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Dice que Dios ahí nos da la potestad, el poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y nacemos del Espíritu Santo en nuestro propio cuerpo, somos engendrados por el Espíritu Santo en nuestro propio cuerpo que ya nos dieron nuestros padres, de la misma manera que el Espíritu Santo engendró a Jesucristo en el vientre de María para que María le diera un cuerpo, porque no lo tenía. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿a qué se dedica Satanás? A cegar el entendimiento de los incrédulos. Cuando nosotros no creemos algo de la Biblia, por ejemplo, los que no creen en que diezmar te va a bendecir, eso es ser un incrédulo. Y puede ser un hijo de Dios, puede ser un convertido, puede ser un hijo de Dios, pero no creer eso. No creer eso. Ahora, te hace que seas un hijo de Dios, pero sin devoción a Dios. Porque la mayor muestra de devoción a Dios es el diezmo. Y por eso Dios fue lo que le pidió a Adán en el Edén, ¿verdad? Le dijo, tú vas a poder comer de todo árbol del huerto, pero de este no comerás. Este no comerás. Y es exactamente el diezmo. Ahora, fíjate bien, ¿qué pasó en la vida de Adán y de toda la humanidad cuando comió del diezmo? Perdió toda la gracia, se desgració su vida y desgració la vida de toda la humanidad, porque si él no hubiera comido del diezmo, nosotros seguiríamos en el Edén, en el paraíso, y no precisamente en un lugar geográfico, sino que toda la tierra sería el Edén y el paraíso donde viviríamos todos. Pero eso es el diezmo. El diezmo, ¿qué es? Lo que Dios te da con tu sueldo, lo que Dios te da con tus ganancias en tus negocios. Dios te lo da, sí, igual que el árbol. Dios se lo dio a Adán, pero le dijo, no comas de él porque es mío. ¿Qué hace Dios con el dinero? Dios no lo da a través del trabajo, de los negocios, de la lotería, a través de lo que sea. Tu proveedor económico no es tu trabajo, ni negocios, ni la lotería. Tu proveedor es Dios porque el dinero es de Dios. El medio que Dios usa puede ser los negocios, la lotería o tu trabajo. Ese es el medio que Dios usa para dártelo. Pero el dinero es de Dios y lo dice la Biblia. Y te lo da. ¿Y qué dice? No comas del diezmo, regrésalo. Regrésalo a mi casa para que te sigas alimentando espiritualmente de mi casa y para que en mi casa se administre para las necesidades de la casa, etcétera, etcétera. Y hay gente que no cree en eso y es incrédula de eso, ¿no? O la gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Hay cosas que no creen y eso es una actitud soberbia, hay que reconocerlo, ¿verdad? Porque esto no, esto sí lo creo, no, pero esto no, ¿verdad? Esto no, a la basura. Es una actitud soberbia descalificar y descartar cosas de la palabra de Dios que no queremos creer. Entonces, ¿qué hace Satanás? Cega el entendimiento
de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué es la luz del Evangelio? Todas las riquezas a las que tenemos derecho por el Evangelio, por Cristo Jesús. Porque el Evangelio es la buena noticia, ¿verdad? La buena noticia de que en Cristo Jesús volvemos a recibir todo como era antes del pecado, como era antes en el paraíso. Tú puedes vivir en este mundo y aun cuando estés en este mundo no vivas en este mundo, sino vivas en el Edén y en el paraíso. Dios te provee todo, Dios te cuida, Dios te bendice. Si tocas a alguien o algo que tenga el COVID, no te da, porque la Biblia dice que Dios te cuida de todo eso, y Dios te cuida de todo eso si tú lo crees, porque no eres un incrédulo. Y entonces te resplandece la luz del Evangelio, que es todo ese contenido de derechos, de contenido en el Evangelio. Las buenas noticias de que en Cristo Jesús somos salvos, pero de todo mal. Eso es ser salvo y es lo que tienes que entender. Salvo es aquel que ha sido salvado por Jesucristo de todo mal. No solo de la muerte eterna. Esto quiere decir que cuando tu cuerpo físico muera, tu espíritu y tu alma vivan para siempre y se vayan al cielo hasta que regresemos con Jesucristo en su segunda venida y Él levante nuestro cuerpo, lo vuelva a integrar. A lo mejor ya es polvo, porque el cuerpo viene del polvo, Dios lo hizo del polvo, del barro, y al polvo va a regresar, pero en esa segunda venida Cristo va a volver a restaurar, a reintegrar, a crear nuestros cuerpos físicos otra vez del polvo, lo va a glorificar, o sea, lo va a perfeccionar en todo. Si te falta algo de cabellito, no te preocupes. Si te falta un dedo, si te falta una pierna, lo que falte, Cristo lo perfecciona, lo glorifica, o sea, lo llena de toda su gloria el cuerpo físico, y te lo va a regresar a tu espíritu y a tu alma, para que tu espíritu y tu alma vuelvan a entrar en tu cuerpo físico y vivamos por 1000 años más en esta tierra. Después de esos 1000 años vamos a ir al tercer cielo, donde está el Padre, la presencia del Padre. Esas son buenas noticias, ¿verdad? Hay quien no lo cree, hay quien no lo cree. Cega el entendimiento de los incrédulos. Entonces, por eso es bien importante entender por qué Jesucristo quita el pecado del mundo. O sea, ¿por qué Jesucristo? Tienes que entender por qué Jesucristo quita el pecado del mundo. Todo esto empezó en mi vida cuando una vez leí en Romanos 10, 9 y 10. Vamos ahí, Romanos 10, 9 y 10. Voy a tratar de ir rápido para que terminemos hoy. Todos digan amén, por favor. Dice en Romanos 10, 9 y 10, dice así, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, o sea, es tu Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Ya dije lo que es ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí empezó mi historia. Cuando yo leí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, entiendo lo que es confesar con la boca que Jesucristo es mi Señor, que sí creo que vino a este mundo a dar la vida por mí, y por eso Él es mi Señor, y por eso soy salvo. Dice, pero con el corazón se cree para justicia. Y entonces yo decía, pero ¿a qué se refiere con el corazón se cree para justicia? ¿Cuál justicia? ¿Cuál justicia? ¿Para qué? Y preguntaba yo en las iglesias a las que iba, y pues tú tienes que creer eso. Con el corazón se cree para justicia, pues es para la justicia, para lo que es justo, para que te conviertas en un justo. Pero, ¿y eso qué, no? Ahora, todo esto, te voy a decir una cosa. Todo esto es, obviamente, he mencionado varias veces, el adquirir derechos. Cristo nos da derechos. Y todo en este universo es conforme a derechos. Y los derechos están basados
en las leyes. Y no hablo de las leyes humanas, hablo de las leyes universales, de las leyes de Dios. Las leyes de Dios. Un avión tiene derecho a volar porque un avión ha cumplido con ciertos requisitos de la ley de el espacio, de la ley de el viento, de la ley de la sustentación, de la ley aerodinámica. Entonces, como un avión ha sido diseñado para cumplir con ciertas condiciones específicas conforme a las leyes físicas, por eso un avión tiene derecho de volar. Por eso el hombre puede pilotear un avión y el avión puede volar, porque el avión cumple con unas especificaciones aerodinámicas que conforme a derecho le da el derecho de permanecer en el aire. Y con los controles lo piloteas o lo pilotas para subir, bajar, aterrizar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene el avión es para tener causas y efectos sobre las leyes del espacio, sobre las leyes de aerodinámica, los flaps que bajan adelante, los spoilers que levantan atrás para frenar el avión, los alerones que levanta uno y baja el otro para girar, el timón, todo cumple con leyes específicas de la física. Las leyes químicas, la ley de la termodinámica, ¿verdad? Es una ley de la química. Y todas las leyes las hizo Dios. Y Él creó el universo y creó todas las cosas con leyes. Usó las leyes, Dios creó todas las leyes y usó todas las leyes del espacio, de la química, de la física, de la biología, todas las leyes que te puedas imaginar, universales, eternas, las creó Dios y las usó para crear todas las cosas, incluyendo a nosotros. Entonces, Dios crea todas las cosas, crea el mundo y crea al hombre y pone al hombre en el mundo, ¿verdad? Y vamos a Génesis capítulo 2, versículo 16, ¿verdad? Aquí es donde Dios nos da la ley a nosotros, una ley al hombre, le da la ley al hombre, ¿verdad? Y muchos creen que la ley de Dios nos las dio con Moisés, pero no. Dios nos dio la ley con la creación, con la creación. Ahí en Génesis 2, versículo 16, dice lo siguiente. Dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia quiere decir conocimiento, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí es cuando Dios le da la ley al hombre. Y le dice, el día que comas de este árbol, ese día morirás. De aquí es que luego Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, escribe, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? No obedecer a Dios. Aquí Dios le está diciendo a Adán, el día que me desobedezcas y comas del diezmo, comas de este árbol, ¿sí? Que sí te lo di, ahí está. Y Dios lo puso precisamente para que haya un motivo de obediencia. Si Dios le dice, puedes comer de todo, no hay motivo de obediencia. No hay restricción que obedecer. No hay devoción. Hay una completa libertad, ¿verdad? Pero usa esa completa libertad con ciencia y le dice, de este árbol no comerás porque ciertamente ese día morirás. ¿Cuál fue la muerte que recibió Adán? Todos sabemos que fue la muerte espiritual, que es la separación de Dios, ¿verdad? Todos los días Adán convivía con Dios y cuando él come del árbol es echado del Edén, pierde todo y pierde su relación con Dios. Entonces lo que hace Dios es precisamente hacerse hombre en forma de hijo
y venir a la tierra en forma de hombre, como hombre, para dar su vida, para darnos derecho a la vida eterna. Aquí Dios dijo, ¿verdad? El día que comas de este árbol ciertamente morirás. Adán adquiere la naturaleza pecaminosa cuando desobedece, la tierra es maldecida o maldita por Satanás y ya conocemos toda la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la paga del pecado es muerte y por ese pecado que Adán comete, que a la hora que Adán comete el pecado, ese pecado entra en él, entra en su conocimiento del mal. Ahí es donde él adquiere conocimiento del bien y del mal porque ya cometió el mal. Él antes nada más tenía conocimiento del bien y de hecho era incluso ni siquiera en conocimiento del bien, era inocente. O sea, tenía un estilo de vida inocente, puro, santo, inocente, como un niño, ¿verdad? Pero cuando él comete la maldad, le es revelado, le es entendido el conocimiento. Ah, esto es malo. Y cuando él sabe lo que es malo, se da cuenta de que estaba en lo bueno. ¿Me estoy explicando? Ese es el conocimiento. Realmente el árbol no era un árbol que al comerlo te hace sabio. No, sino fueron sus hechos lo que le dio conocimiento del bien porque conoció el mal practicando el mal. Ahora, él adquiere esa naturaleza de conocimiento del bien y del mal y la empieza a heredar a sus hijos, por eso Caín mató a Abel, etcétera, etcétera, y a toda la humanidad. Nos heredó esa naturaleza pecaminosa a toda la humanidad. Siempre que estoy emocionado me da comezón en la nariz. Es el soplo del Señor, ¿no? El soplo divino en la nariz que me hormiguea. Y entonces, todos heredamos la naturaleza pecaminosa y por eso nadie nos tiene que enseñar a pecar. El ser humano nace sabiendo pecar y en un momento peca, automáticamente peca, en un momento pecamos, ¿verdad? Entonces, lo que hace Dios para solucionar esto y para redimir al hombre, para restaurar al hombre, para lo que es la redención, redención significa desempeñar, redención significa, perdón, viene de recuperar. Tú vas a una casa de empeño, te hacen el avalúo de algo, de una pieza, te dicen, ok, ¿sabe qué? Este pocillo vale 10 pesos, ese es su avalúo, 10 pesos. Yo le puedo prestar 3 pesos. Y si usted lo quiere recuperar, me va a tener que pagar 3 pesos con 30 centavos o 3 pesos con 50 centavos y yo se lo regreso. Si usted no lo recupera en 3 meses, pues yo lo vendo a 10 pesos y esa es mi ganancia. De todas maneras gano. Gano por los intereses que le cobro de lo que le presté o gano porque me quedo con la prenda y la vendo. Cuando tú vienes a desempeñar tu prenda que te dieron 3 pesos y tú vienes y pasaron varios meses y das 4 pesos, eso se llama redimir. Que tú pagaste más de lo que valía tu prenda, más de lo que te dieron, te habían dado por tu prenda para recuperar tu prenda. Eso es redención y eso es lo que hace Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo Dios quiere otra vez recuperar al hombre para él? Así como Adán era de él, quiere recuperar a toda la humanidad para él, porque somos creación de él, no del diablo. Entonces, viene Cristo, pero es engendrado por el Espíritu Santo, no por un hombre. Por eso Cristo tiene esa naturaleza santa, divina, que le permite no pecar. Él vio el mal, sí lo vio, pero no tenía esa naturaleza para caer en el mal. ¿Me estoy explicando? Él podía evitar tomar una buena decisión, que también lo pudo haber hecho Adán, tomar una buena decisión y no pecar. Y él lo hizo así. Y en él no hubo pecado, dice la Biblia. Y entonces creció y sin pecado. Y entonces, como el diablo sabía, ¿verdad? Porque siempre se habló del Salvador, Dios anuncia
a Cristo en el Génesis capítulo 3, cuando le dice a la serpiente, o sea, le dice a Satanás, tú vas a herir al hombre, tú vas a herir a la simiente de la mujer, o sea, el hombre que va a nacer no de un hombre, sino va a nacer de una mujer, que es María. Tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, o sea, vas a herir al hombre en su cuerpo, en su carne, pero él te herirá en la cabeza. ¿Por qué Cristo hiere a Satanás en la cabeza? Hiere a Satanás en la cabeza cuando le quita la corona y señorío de este mundo sobre tu vida. Le quita la corona. La corona no es una corona física, sino es una corona espiritual, pero que se adhiere al diablo, se adhiere a quien la tiene, se adhiere a ti. Tú eres un rey, si has nacido en Cristo Jesús y ahí tienes una corona espiritual, ¿no? Que se adhiere a ti, y cuando Dios le dice a la serpiente, y es la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza, es cuando te va a quitar la corona y el señorío que tú vas a tener en este mundo por causa de Adán, ¿verdad? Que tú tienes en este mundo porque eres el Dios de este mundo, porque Adán te cedió ese derecho a ti cuando te obedeció a ti. Si Adán nunca hubiera obedecido a Satanás a través de la voz de su mujer, nunca hubiera sido el Dios de este mundo Satanás, y Adán hubiera seguido siendo el Dios de este mundo. Entonces, desde ahí anuncia Dios al Salvador, y en todo el Antiguo Testamento vemos el anuncio del Salvador, vemos las profecías del Salvador. Entonces Satanás dice, pues mándalo, cuando llegue, cuando venga, lo matamos y punto. Pues es mi mundo, ¿no? Yo soy el Dios de este mundo, que venga y acabamos con él. Y efectivamente, vino Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, nace, empieza a crecer, y entonces Satanás empieza a cavilar su muerte desde que nació. ¿Se acuerdan? El primero que quiso matarlo fue Herodes, ¿verdad? Con que van a ser un rey. ¿Saben qué? Pues vayan a matar a todos. ¿Qué edad puede tener ahorita? Como un año, ¿no? Como un año puede tener ahorita el Salvador, el rey. Ok, pues entonces mátenme a todos los niños. Esa fue una obra de Satanás a través de Herodes. Satanás usa a la gente para hacer daño. Así como usa a los animales, haciéndolos salvajes entre sí. Y tuve una revelación muy dramática, porque me gusta ver los programas de la naturaleza, ¿no? Que pasan en la televisión a veces para meditar y reflexionar, y me gusta ver mucho los documentales de los animales en África, en la India y todo eso. Y estaba viendo unos videos donde los animales salvajes, cómo se matan entre sí y cómo se comen aun cuando no se han muerto. Eso me dejó, o sea, te lo juro que me crispó, me puso así. Es que todavía está vivo el antílope, todavía está vivo, todavía se quiere levantar, y ya le estaban arrancando la carne y las vísceras, y, o sea, imagínate la escena. Bueno, así me puse yo, o peor, ¿no? Pero la revelación que tuve en ese momento es que eh, lo mismo hacen los hombres con ellos mismos, gracias al pecado, gracias a la maldad que Satanás pone en su corazón. Por eso fue que esa naturaleza la tuvo Herodes, y el diablo pudo usar a Herodes para que él fácilmente dijera, pues maten a todos los niños que tengan alrededor de un año. Salvajes, bestias. Por eso la Biblia dice, al hombre inconverso, al hombre que no es cristiano, le dice bestia, animal. Así dice el original, el hombre bestia, el hombre animal. Entonces, Satanás está esperando la oportunidad de matar a Jesucristo, y ahí quiere matarlo. No muere, ¿verdad? El ángel del Señor le dice a José, vete con tu mujer y el niño
a otro lado para que no muera. Ok, regresa. Y Jesucristo sigue creciendo, empieza el ministerio y ahí es donde a Satanás le urgía ya matar a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué a Satanás le urgía matar a Jesucristo? Jesucristo había llegado a la edad donde terminó su desarrollo físico. Pero como en él no había pecado, no había muerte física. La muerte física empieza en nosotros cuando nosotros dejamos de crecer y empezamos a envejecer. El envejecimiento es la muerte física en proceso, ¿verdad? Mi papá dice desintegración. Es la muerte física en proceso. Ahí tú dejas de crecer, dejas de desarrollarte y empiezas la curva en descendencia, ¿no? Que es el envejecimiento. Ahí es donde tú empiezas a morir. Y Cristo había alcanzado ya esa edad. Uno deja de desarrollarse aproximadamente entre los 26 y 30 años. Ponle que en los 26, algunos especialistas dicen que puedes terminar de desarrollarte entre los 21, 24 y 26 años de edad, etcétera, etcétera. Cristo estaba en los 30. Y Satanás dijo, si no lo mato, la gente sí va a creer que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él va a llegar a 200 años y va a seguir pareciendo de 30. Entonces urge acabar con él. Y entonces Kabila usa la maldad, ¿verdad? La perversidad que había en los sacerdotes de la palabra de Dios. Imagínate esto, que ya sus intereses habían crecido más que los intereses de Dios, ¿verdad? Sus intereses ya habían crecido más en ellos que los intereses de Dios. Hay que cuidarnos todos los días de eso. Y entonces cavilan la muerte y lo sacrifican, lo matan. Y Satanás hace fiesta, ¿verdad? Lo crucifican, lo matan y está en la fiesta, 3 días de fiesta, 3 días de pachanga, imagínate tú lo que fue eso, drogas, alcohol, cigarro, reventón ahí en el infierno, ¿no? Todos sabemos que Cristo cuando muere, ¿a dónde va? Al infierno, al Seol, 3 días, y Cristo estuvo ahí 3 días, y en eso empieza a temblar la tierra, se empieza a sacudir todo, y entonces todos empiezan, ¿qué está pasando, no? Y el diablo, ¿qué está pasando? Y todos, pues no sé, quién sabe, ¿no? Ya ves que ahí nadie sabe nada. Y entonces, ¿y qué pasó acá? Y entonces Jesucristo es resucitado y es levantado de entre los muertos y regresa su espíritu y su alma a su cuerpo y su cuerpo es glorificado en ese momento. Y entonces Satanás dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y entonces se hace presencia la justicia de Dios. Y le cae el 20 a Satanás. Porque la justicia, que es la ley de Dios, dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces la justicia de Dios exige una causal o una causa de muerte para Jesucristo. Y entonces, ¿cuál era la causa de muerte para Jesucristo? No había causa, no había causal, no había delito que perseguir en él, porque no había pecado, porque él nunca pecó, él nunca pecó. Y sin embargo, Satanás lo mató sin derecho. Por eso dice la Biblia que Jesucristo invalidó la ley, invalida la sentencia de muerte sobre el pecado. ¿Qué le dijo Dios? El día que peques comiendo de este árbol, vas a morir. La paga del pecado es muerte. Ciertamente el día que comieres de ese árbol vas a morir. ¿Por qué? Porque comer de ese árbol es desobedecerme. Desobedecerme es pecado y la paga del pecado es muerte. Así es que en Cristo no había pecado, a Cristo no tenía por qué habérsele adjudicado y ejecutado la muerte. Entonces, por eso es que es resucitado. Pero, la justicia dice, ok,
¿sabes qué? De todas maneras hay que justificar su muerte. Y a lo mejor Satanás pudo haber dicho, bueno, ok, no voy a matar a tal pecador, que sí merece la muerte por pecador, pero a él no lo vamos a matar nunca para justificar la muerte de Jesucristo. Pero la justicia de Dios dice, sí, pero si tú dejas vivir eternamente a ese hombre que ha pecado, no es justo para todos los demás. ¿Por qué a ese hombre sí y a todos los demás no? Entonces la justicia perfecta de Dios, que son las leyes perfectas de Dios, dictan. Todo aquel que crea en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita su pecado, será salvo. Es decir, recibirá el beneficio de no morir eternamente. Y por justicia divina será resucitado en un nuevo nacimiento, engendrado por Dios, cuando crea en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Cuando crea en Jesucristo, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así es como la ley perfecta de Dios, que es la justicia perfecta de Dios, nos salva a todos aquellos que creemos en Él. Porque darle esa vida eterna y adjudicársela esa vida eterna nada más a un pecador no iba a ser justo para toda la humanidad, para el resto de la humanidad. Y por eso la ley, la justicia, dicte así. Para que todo aquel, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, el único Hijo que tenía en ese momento y que era perfecto, sin pecado. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, porque eso es lo justo para todos. Y no voy a cometer, Dios dice, no voy a cometer la injusticia de darle nada más la vida eterna a uno. No. La justicia ahora dicta que todo aquel que crea en Él no se pierda, o sea, no se pierda de mí, no se pierda de mi vida eterna, de mis bendiciones, de mi gracia, no se pierda de mi reino, no se pierda de la vida eterna, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es ser salvo. Y de esa manera, Dios usó las leyes conforme a derecho y Él mismo se sujetó a sus mismas leyes que Él había creado para tener el derecho de darnos a todos el derecho de ser salvos y de regresar, de ser redimidos, de regresar a su reino, de regresar a su amor, de regresar a su corazón para toda la eternidad. Eso es la resurrección, el nuevo nacimiento. Es nuestra resurrección, igual que Jesucristo, a vida eterna. Y Él agregó, y vida en abundancia. Esto es importante entenderlo porque cuando entendemos esto, entendemos el efecto y causa, entendemos el derecho legal de la ley de Dios, de, ok, ahora sí tiene sustento, ahora sí puedo creer, ahora ya el diablo no puede venir a decirte, ay, ¿a poco sí crees que eres salvo? Ay, ¿a poco sí crees que eres hijo de Dios? Ay, ¿a poco sí crees de a de veras que cuando dejes este mundo y te mueras te vas a ir al cielo? Ahora sí lo puedes creer porque ya lo entendiste. Ahora sí lo puedes creer porque ya entendiste la lógica del derecho legal que te da derecho a ser hijo de Dios. Ya entendiste lógicamente el sustento y el fundamento que sostiene
que por derecho universal, divino, total, pleno y completo, te convierte en un santo, en un hijo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Él llevó en el madero el pecado de todo el mundo. Porque en el momento en que tú crees que Él es el Salvador y que Él murió en la cruz por ti, todos tus pecados se le adjudican a su muerte para justificar su muerte. Los pecados de tu cónyuge, de tus hijos, de tu familia, cuando ellos crean en Él, se le van a adjudicar. Entonces, cuando yo creo en Él, mis pecados se los lleva a Él, se le adjudican a Él para justificar su muerte. Y repito, no podía ser nada más de un hombre porque hubiera sido una ley injusta para todo el resto de la humanidad. Pero la ley de Dios siempre es justa. La ley de Dios siempre es perfecta. La ley de Dios nunca ha fallado y nunca fallará jamás. La ley de Dios es para toda la eternidad. Y la ley suprema que rige a Dios es la ley del amor. Por eso Él da la razón y dice: de tal manera amó Dios al mundo, que por esta ley del amor Él nos hace justicia. Y eso es creer con el corazón para justicia. ¿Tú crees ya con el corazón que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados? Ya lo crees en tu corazón porque lo has entendido ahorita, porque te lo he enseñado ahorita. El Espíritu Santo te lo ha revelado ahorita. Entonces tú ya lo crees en tu corazón. Para justicia es para que tú recibas esa justicia que Dios te hace, porque tú no tuviste nada que ver con el pecado de Adán. Alabado sea el Señor. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Nosotros no teníamos por qué sufrir las consecuencias del pecado de Adán. No es justo. Y Dios nos hace justicia a través de Jesucristo. Por eso Él lo da como el Cordero de Dios, o sea, el Cordero que iba a ir al sacrificio de cruz a derramar su sangre, no para tapar nuestros pecados, sino para limpiarnos y lavarnos de todos nuestros pecados. Y de esa manera nos santifica, porque en el momento en que todos nuestros pecados se le adjudican a Él, en ese momento nosotros quedamos libres de pecado. En ese momento recibimos el perdón de todos nuestros pecados. En ese momento, al recibir el perdón de todos los pecados, el perdón de Dios dice, como si no lo hubieras hecho nunca. El perdón de Dios es muy diferente al perdón de los hombres, ¿verdad? El perdón de los hombres dice: te perdono, pero no olvido. Esa es manipulación, vil, baja, vulgar. Y perdonen que lo diga así, pero es la realidad. Pero el perdón de Dios, el verdadero perdón, es como si no lo hubieras hecho. Así es que si tú eres un ser humano, como si nunca hubieras hecho ningún pecado, te das cuenta por qué su sacrificio te convierte en un santo. Y entonces te das cuenta por qué al convertirte en ese santo tienes derecho a la vida eterna y tienes derecho a la sanidad, a ser sano siempre, y tienes derecho a la riqueza, a ser rico, próspero. Y dije riqueza, que es ser rico. La riqueza es cuando vives haciendo lo que quieres, amando a quien quieres, y en la paz os dejo, mi paz os doy. Eso es riqueza. ¿Se necesita ser rico para tener riqueza? Quizás sí. Pero si necesitas ser rico para tener riqueza, Dios te la da. De Él es la riqueza. De Él es la riqueza de rico, de dinero. Y te lo va a dar para que tú estés en paz.
La riqueza es no tener ninguna preocupación de nada, como vivía Adán. Adán no se preocupaba de nada. Preocuparse es pecado. La Biblia dice, por nada estés preocupado. Presenta todas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque te las va a otorgar. Por eso de una vez agradéceselas. Esa es la redención, esa es la resurrección y eso es lo que hoy celebramos. Este domingo de resurrección celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también celebramos que su resurrección causó, provocó, proveyó nuestra resurrección a la vida eterna en el nuevo nacimiento, en el nacer de nuevo, que es nacer del Espíritu. Alabado sea Dios. Yo quiero terminar invitándote a ti ¿por qué no recibir también esta resurrección que Cristo ha provisto hoy? Esta resurrección que Cristo proveyó hace 2021 años menos 33. Porque ese 2021 fue cuando nació, pero Él murió 33 años después. Resucitó 3 días después. Y Él nos proveyó en ese momento a todos la resurrección. ¿Te gustaría recibirla? Solamente tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es tu Salvador y es tu Señor, porque crees en el corazón que de verdad Él vino a este mundo a morir en la cruz para que tus pecados se le adjudicaran a Él y de esa manera tú fueras perdonado de todos los pecados. Cuando se le adjudican todos tus pecados a Él para justificar su muerte, que no tenía justificación, que no tenía motivo. Yo te pediría que, dice la palabra de Dios, que con el corazón se cree para justicia. Después de este mensaje de Dios a tu corazón, estoy seguro que entendiste el por qué, el para qué, el fundamento legal, la lógica, te quedó clara y entendiste. Ahora sé por qué Él es el Salvador del mundo. Y sabes que ahora que lo entiendo, lo creo. Ahora sí lo puedo creer. Nadie puede creer algo que no entiende. No existe la fe ciega, esa es una mentira del diablo. Nadie puede creer algo que no entiende. Si tú no entiendes que eres un hombre, no lo vas a poder creer. Si tú no entiendes que te llamas Paulino, no vas a creer que te llamas Paulino. Así es. Bueno, en mi caso me llamo así. Así es de que si tú puedes creer esto, porque lo has entendido, yo te pido que cierres tus ojos para desconectarte de lo natural y conectarte con lo espiritual. Y que tú confieses con tu boca que Jesucristo es tu Salvador, tu Señor. Si me permites, yo te puedo guiar en la oración. Tú solamente hazlo con todo tu corazón. Cierren sus ojos y repitan conmigo: Padre nuestro, te doy gracias por haberme dado esta enseñanza en este domingo de resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo ahora entiendo por qué Él es tu Cordero que quita mi pecado, que quita todo el pecado de mi ser, de mi espíritu y de mi alma. Ahora entiendo por qué Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todo el mundo que cree en Él, como tu Cordero, provisto para nuestra salvación. Yo confieso hoy, en este domingo de resurrección, que Jesucristo es mi Salvador y es mi Señor.
porque creo con todo mi corazón que Él vino a este mundo a dar su vida en muerte de cruz para el perdón de todos mis pecados. Yo lo creo con todo mi corazón y te doy gracias, Señor Jesucristo, Salvador mío, por haber dado tu vida sin pecado en la muerte de cruz para justificar mis pecados. Yo te doy gracias por haber venido a salvarme. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y te doy gracias, Dios, porque ahora sé que soy hecho hijo tuyo, que soy engendrado de ti en mi propio cuerpo que ya tengo, por mi conciencia y entendimiento de tu plan de salvación. Yo te doy gracias porque sé que a partir de hoy tengo perdón de pecados, porque sé que a partir de hoy tengo la vida eterna, porque sé que a partir de hoy tengo derecho a ser sano, derecho a ser próspero, derecho a ser rico, derecho a vivir en tu riqueza que tú has provisto por medio de Jesucristo para todos nosotros, por tu justicia que has hecho a través de Jesucristo a todos nosotros que no tuvimos nada que ver con el pecado de Adán. Te doy gracias, Padre Santo, por tu plan perfecto de salvación, justificación y redención por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Ahora no puede venir el diablo a hacerte dudar de que eres hijo de Dios, porque has entendido el por qué y el para qué, porque tienes el fundamento legal, es el sustento legal que te afianza completamente al derecho y la verdad de ser salvo. Y de esta manera tener también una vida y vida en abundancia, por siempre y para siempre. No dejes de pensar en esto todos los días. Yo te recomiendo que empieces a leer el Evangelio de Juan y luego sigas leyendo los demás evangelios. También te recomiendo desde luego que no dejes de conectarte a esta tu casa, Plan Familiar Cristiano, todos los domingos a las 11 de la mañana, los jueves a las 7 de la noche. Y si no puedes en estos horarios específicos, si no puedes hacer una cita con Dios en estos días y horarios específicos, no dejes de todas maneras de oír las enseñanzas, de ver las enseñanzas. Ahí están en nuestra página, aquí van a estar, para que tú te alimentes de la palabra de Dios. Recuerda que hoy que has nacido de nuevo, te pedimos dos cosas. Número uno, no dejes de conectarte y alimentarte de la palabra de Dios, porque dijo Cristo, no solo de pan vivirás, no solo de pan vivirás, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Necesitas crecer, eres un bebé, eres un recién nacido, necesitas crecer y alimentarte para fortalecerte en la fe y empezar a recibir todas las bendiciones y beneficios, que es lo mismo, en Cristo Jesús. Necesitas seguir entendiendo más la palabra de Dios, seguir entendiendo la palabra de justicia. No todos la enseñan, lo que es la palabra de justicia y todo lo que te da. Así es de que no dejes de conectarte, y también te pedimos que aquí mismo abajo nos menciones si es tu primera vez, si hoy recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. A lo mejor no es tu primera vez, a lo mejor ya te has venido conectando otras veces y gracias por eso, pero si hoy recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si hoy fuiste redimido por Dios, si hoy has vivido tu resurrección para vida eterna, háznoslo saber por inbox de aquí mismo de la página o ahí abajo, y algunos de nuestros asesores de vida o de nuestro equipo pastoral se va a contactar contigo para darte la bienvenida, enviarte algunos obsequios, enviarte algunas reflexiones, todo lo que tenemos para todos ustedes
en esta familia que es su casa. Gracias por haber estado hoy con nosotros. No se olviden de permanecer en la conciencia de que son ahora hijos de Dios. Y ahora lo que más gusto me da y me llena de gozo es que no va a poder venir Satanás y hacerte pensar que no es cierto, porque has entendido la razón, el por qué y el para qué. Tienes el fundamento legal, un fundamento, un cimiento. Ese fue el fundamento y cimiento que Pedro tuvo cuando Cristo le preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro volteó y le dijo, tú eres el Cristo. Ahora, esa revelación que nació del corazón por el Espíritu Santo de Pedro, ahora esa revelación la tienes tú. Y no puede venir Satanás ni nadie a hacerte dudar que eres un redimido y un resucitado por Cristo Jesús para vida eterna. Aleluya, amén. No te olvides que Dios te ama y te bendice, y yo también. Nos vemos la próxima.